¿Te has preguntado cuánto tiempo le inviertes dándole clic al mismo botón, accediendo a los mismos menús, quizá realizando la misma estructura de un informe todos los días en la semana, o inclusive cuánto tiempo gastamos en el mes o en un año haciendo este tipo de actividades que son repetitivas, a veces tediosas para nosotros? Mi nombre es David Murcia y le doy la bienvenida a todos ustedes al curso de introducción a RPA. O dicho de otra manera, el curso básico de introducción a las herramientas de automatización robótica de procesos. En este curso pretendemos a través de ejemplos construir robots digitales que nos ayuden a la elaboración de este tipo de tareas. Pero sobre todo tenemos un objetivo principal, y es mostrar que este tipo de tecnologías es accesible para cualquier tipo de persona, no interesando si es un usuario informático avanzado, intermedio o básico, ya que son herramientas muy intuitivas y que de verdad tienen mucho aporte en las tareas que desarrollamos nuestro día a día. Dígase en nuestras actividades laborales, quizás a nivel de educación, en cursos o en formaciones que se realicen, o inclusive en tareas cotidianas del hogar, donde de alguna manera manipulamos o gestionamos información a través de sistemas digitales o computacionales. Para ello entonces vamos a tener una serie de videos donde se revisará la interfaz de un software que se llama Studio, perteneciente a la empresa UiPath para esta ocasión. Así que bueno, vamos a iniciar hoy con la definición del concepto. Vamos a revisar cuáles serían las tecnologías que se incorporan dentro de esta tendencia, podemos decirle, que es el RPA, y también vamos a hablar un poco de la herramienta que les he mencionado. Para próximas entregas o en los demás videos, lo que vamos a hacer ya es a revisar su interfaz, mirar su herramienta, pues la herramienta internamente cómo está distribuida, cuál es la interfaz que se le muestra al usuario, cómo la utilizamos, y he dicho, pues vamos a hacer algunos ejemplos que nos ayuden a aprender un poco más sobre esas tecnologías de automatización. Así que bueno, iniciemos con la definición. Para eso voy a citar al Instituto para la Automatización Robótica de Procesos e Inteligencia Artificial, IRPAAI, el cual es un instituto que conecta o intercomunica interesados en este tema de automatización y de inteligencia artificial. En su página oficial ellos colocan la siguiente definición: RPA es la tecnología que permite configurar un software o robot para controlar e interpretar las aplicaciones existentes, poder así procesar una transacción, manipular datos, desencadenar respuestas y comunicarse con otros sistemas o plataformas digitales. Como vemos, la definición básicamente ya nos está diciendo que no estamos hablando de robots físicos, como quizás suele confundirse en algún momento. A veces cuando nos hablan de robots o de robótica se nos viene a la mente quizás procesos como lo que se llevan en la industria de producción en masa, donde hay por ejemplo en el ensamble de automóviles que se utilizan brazos mecánicos robotizados. Y bueno, es como una idea que se viene a veces a la cabeza cuando hablamos de este tipo de términos. Sin embargo, aquí ya estamos aclarando de que en las tecnologías de RPA pues tenemos robots, pero en este caso digitales, no físicos. Cuando hablamos de un robot digital, pues también hablamos de un software, ¿cierto? Es lo mismo, y construimos este software a través de una herramienta. Bueno, también hay que aclarar que hay diferentes tipos de actividades que se automatizan en la industria o en el comercio y en los negocios. Depende también, pues, el objetivo que se tenga. Digamos que el alcance es bastante amplio, ya que podemos hablar de automatizaciones a nivel industrial, a nivel corporativo, digamos completos procesos en un negocio automatizados, pero también podemos hablar de automatización de tareas un poco más sencillas, como la redacción de un documento, el informe a través de un correo electrónico para nuestra junta directiva, o bueno, por poner algunos ejemplos. Más adelante vamos a ahondar un poco más en ello, pero primero revisemos por qué es importante aprender RPA. Y para revisar por qué razones debemos aprender RPA o qué razones podríamos tener para aprender esa tecnología, veámoslo desde dos puntos de vista. Puede ser desde viendo sus ventajas,
Ya en la próxima diapositiva vamos a revisar esas ventajas, pero también podemos verlo desde qué pasaría si yo no aprendo ese tipo de tecnologías o no las apropio. Entonces, bueno, para ello vamos a mirar un poco sobre cómo ha sido la evolución de las industrias a través de los años. Si yo voy a contrastar, por ejemplo, el lapso de tiempo que hubo entre pasar de la primera revolución industrial a la segunda era industrial, más o menos estoy hablando en un promedio de como de 100 años, ¿cierto? Sin embargo, la revolución industrial en las últimas eras ha sido mucho más rápido. Por eso se dice que las tecnologías evolucionan como exponencialmente. Si yo reviso, por ejemplo, desde la tercera revolución industrial a esta cuarta revolución industrial, pues ha pasado muchísimo menos tiempo. Yo diría que entre 20 y 30 años, bueno, allí ya podríamos revisar la gráfica, pero es una revolución que se vino muy pronto. En otras partes del mundo, en otros países, ya se lee incluso artículos en internet que hablan de quinta y sexta revolución industrial, principalmente enfocado a temas de robots colaborativos, inteligencias artificiales muy avanzadas, entre otras tecnologías, ¿cierto? Pero traigo esto a correlación porque en ese momento nos encontramos en una transformación digital que tiene que ver en el marco de las industrias 4.0. Y esas industrias, aquí como lo vemos en la gráfica, pues contemplan tecnologías como son impresión 3D o fabricación aditiva, simulaciones, computación en la nube, ciberseguridad, Internet de las cosas. Pero son tecnologías que no son nuevas como tal, sino que ya vienen con un trayecto, un recorrido, y casi que el eje principal en las industrias 4.0 es la integración de todas estas herramientas. Hay uno de los ejes o uno de los temas principales aquí en Industrias 4.0, que es la parte de los robots colaborativos, y como dije hace un momento, es una de las tecnologías que está proyectada para las siguientes revoluciones industriales. ¿Cuándo va a pasar eso? Bueno, pues no, queda un poco complicado decirlo en este momento, dependiendo la zona o la región del mundo que se esté refiriendo, pero lo más seguro es que va a venir. Y que va a ser mucho más rápido que las anteriores revoluciones, según la estadística de las tendencias que se muestran ya en la historia, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces cuando una persona, una empresa, una entidad o un negocio apropia rápidamente las nuevas tecnologías o se incorpora en la tendencia tecnológica como beneficio y viendo sus ventajas claramente? ¿Y qué pasa cuando la persona o la empresa o el negocio no incorpora estas nuevas tecnologías en sus actividades diarias? ¿Qué tanto puedo quedar rezagado si me contrasto con otra persona que sí hace esa tarea de actualizarse o de incorporar nuevas tecnologías, siempre y cuando se le vea el beneficio? Claro está. ¿Qué tanto se puede rezagar o quedar una empresa que no se actualiza o que, digamos, dentro de su modelo de negocio no va incorporando las nuevas tecnologías que surgen en las diferentes revoluciones? De hecho, pues basta con nombrar varios ejemplos que se pueden tener en las empresas que no han apropiado o en su momento se rezagaron por no renovar o reinventar a veces sus procedimientos, por no incorporar nuevas tecnologías en cualquiera de sus procesos, así sea poco a poco, que no se hace esa tarea de innovación tampoco, incluso llegan a desaparecer. ¿Qué puede pasar a nivel de las personas, de los trabajadores, de los colaboradores? Entonces, bueno, es algo también como para reflexionarlo, pero como conclusión a una razón de por qué aprender RPA, pues más allá de no quedarme rezagado, retrasado en habilidades y en conocimientos, yo lo pongo como un ejemplo muy sencillo. En años anteriores no había ni siquiera computadoras, así que no había necesidad, pues obviamente, de tener conocimiento en habilidades de ofimática o de navegar en internet para subir informes y demás, o investigar cualquier información, ¿cierto? Entonces, no es algo que se exigiera en los trabajos. Aun cuando ya la tecnología llegó a las casas y llegó a las empresas, los equipos de cómputo, hubo muchas personas que rápidamente apropiaron las tecnologías, otras demoraron un poco más, pero llegó un punto en la historia donde era casi que obligatorio. Hoy en día, si yo no conozco de paquetes de ofimática, si no conozco cómo manejar un correo electrónico o un celular, pues es bastante complicado
cumplir con las labores que se me exigen en mis diferentes actividades en el día. Asimismo, en un futuro muy cercano, de hecho es un futuro que ya está aquí a puertas, muy probablemente los nuevos trabajos, los nuevos roles y el nuevo dinamismo organizacional en las empresas, en las entidades, se va a contemplar el manejo o manipulación de software RPA, de soluciones. Eso ya se está incorporando en las empresas, a nivel gobierno, en diferentes sectores, a nivel privado, público. Pero, pues bueno, ya vamos a ver algunos de los sectores a los que aplican muy típicamente, pues son muy común encontrarlos allí. Pero bueno, vamos a concluir eso como una de las razones por las cuales se debería ir uno incluyendo en estas tecnologías o aprender de estas tecnologías. También pues tenemos otra razón que son las ventajas, ¿no? ¿Qué ventajas trae el apropiar tecnologías de RPA o de RDA, ¿cierto? Que sin embargo vamos primero a definir qué es RDA, que también es un concepto basado en RPA. Bueno, es básicamente lo mismo, solo que aquí estamos limitando un poco más el alcance, ¿no? Cuando hablamos de RPA podemos automatizar hoy en día casi que todo. Básicamente ahí estamos imitando cualquier tarea humana desde cualquier punto de vista y contexto. Pero cuando hablamos de RDA nos referimos a la automatización que sucede específicamente de escritorio. ¿Cuáles son las tareas de escritorio? Pues típicas. Todo lo que yo hago, por ejemplo, en paquetes ofimáticos, en navegadores web y en aplicaciones propias, a veces desarrolladas explícitamente para alguna actividad en una empresa o en un negocio. Ese tipo de tareas donde manualmente una persona da las órdenes al computador o a su sistema computacional digital, están incluidas dentro de una automatización que se llama RDA. Entonces básicamente consistiría en construir bots digitales que me ayuden a realizar esas tareas. A veces completamente se pueden automatizar, a veces parcialmente se pueden automatizar. En contraste podríamos decir que hay una colaboración entre robots y humanos o personas, que es como lo que vamos a aprender aquí con los ejemplos en este curso. Bueno, una vez definidos esos términos, vamos a mirar un poco sobre cuáles son las soluciones actuales. Bueno, por lo menos cuáles son las principales marcas en el mercado que salen cuando hablamos de RPA. Por un lado tenemos Blueprints, es una empresa muy reconocida también porque es de las primeras que surgieron con este tipo de tecnologías. Ya lleva más o menos 20 años en el mercado, teniendo en cuenta que se ubica en Washington, más o menos desde el 2001. Así que bueno, es un competidor muy fuerte frente a otras marcas y que también es muy conocido en este entorno. También UiPath, de hecho pues que es sobre el cual vamos a basar el curso para utilizar su herramienta. Esa más o menos lleva desde el 2005, 15, 17 años e inició en Rumania, ¿cierto? En Bucarest, Rumania. Sin embargo, ahorita pues tiene su oficina principal en Estados Unidos y consiste también en una de las empresas más importantes del mercado. Junto con WorkFusion y Automation Anywhere, estas 4 empresas son del sector privativo para utilizar toda la potencia pues, que se puede ofrecer desde sus soluciones. Habría que adquirir ciertas licencias o son, digamos, de pago o tienen un costo si yo quiero implementarlo, por ejemplo, en un negocio. Sin embargo, pues también tienen versiones, por decirlo así, de prueba o limitadas, en donde yo puedo practicar, aprender, construir mis robots y automatizar tareas básicas y sencillas. Hasta cierto punto, pues no me va a limitar esa licencia libre, por decirlo ahí, pero ya entonces desde algún momento hacia arriba nos va a tocar adquirir una licencia. Por otro lado, pues también tenemos de Microsoft una solución. En ese caso, Microsoft venía trabajando con algo que se llamaba Microsoft Flow o como flujos de trabajo y evolucionó a lo que ahorita conocemos como Power Automate. Para empresas y usuarios que tienen, por ejemplo, licencias de Office 365, tiene incorporado dentro de Office 365 una gran cantidad de aplicaciones muy útiles y dentro de ellas Power Automate
nos ayuda, por ejemplo, en la automatización de varias de las tareas que hago yo con todas esas aplicaciones que se tienen ahí. Pongamos un ejemplo muy rápido como para hacernos una idea, y es, por ejemplo, yo quiero cada que en mi cuenta de Twitter, bueno, cada que en Twitter se haga una publicación mencionando un hashtag específico, ¿sí? Ejemplo, tecnología, y si ese Twitter tiene más de 50 me gusta o réplicas, por ejemplo, o el usuario que publicó ese Twitter tiene más de 1000 seguidores porque es alguien, pues un influencer o alguien importante, entonces yo quiero que ese Twitter cuando salga me manden una notificación o me llegue una notificación al correo, y con eso también disparar otro evento. Bueno, ese tipo de tareas yo las puedo hacer con esta solución. De hecho, pues es interesante y estamos evaluando la posibilidad de sacar otro próximo curso con esta herramienta. Sin embargo, bueno, para este caso vamos a utilizar UiPath. Voy a permitirme hablar un poco más de ella en un momento, y vamos a resumir de que estas son herramientas pues con código privativo, ¿cierto? Entonces se paga una licencia o se utiliza la versión gratis limitada. También existe en el mercado software para automatización gratuito, es decir, que no necesita pues de pago de licencias y que inclusive su código fuente está en la web. Por ejemplo, en este caso Pullover Macro Creator se encuentra en la plataforma GitHub, y allí los colaboradores, programadores o informáticos que conocen del tema, sobre todo de programación con hotkeys, así se denomina, es una comunidad, se llama así también, Hotkeys. Hacen parte varias personas de esa comunidad y entre todos ayudan a corregir errores, a ampliar la herramienta, así que es, digamos, pública. Entonces a esto le conocemos como open source en el mundo del software, así que es otra alternativa. Bueno, cabe aclarar que Macro Pullover está más enfocado a RDA específicamente, que pues es lo que vamos a tratar nosotros, pero las otras herramientas o empresas pues son un poco más robustas porque salen un poco más allá de la automatización solamente de escritorio. También ofrecen automatizaciones muy completas pues a nivel de procesos completos, de infraestructuras tecnológicas. Bueno, tiene mucho más gama que pues de a poco vamos aprendiendo acá. Pasemos entonces ahora sí a revisar pues las ventajas que tiene la implementación de tecnologías como RPA en nuestro día a día o en nuestras tareas. Bueno, algunas de ellas son bajar costos y reducir la fuerza de trabajo manual. Pues lo que ya no hacemos manualmente lo va a hacer un robot. Eso es una ventaja. Permite a las personas enfocarse en tareas de mayor valor, porque yo ya no voy a estar ocupado en hacer la parte repetitiva del proceso, descargar informe, sacar ciertos datos, llevármelo a otra plataforma. Bueno, ese tipo pues de situaciones que son automatizables, pues las va a realizar el robot, y ese tiempo que yo me estoy ahorrando puedo dedicarlo a tareas de mayor valor, como hacer ciertos análisis, trato con clientes, cierto, entre otras. Bueno, un robot pues no tiene horario de trabajo, trabaja 24/7, disponibilidad pues su disponibilidad va a depender más de las plataformas del sistema de redes y de cómputo que como tal del robot, es decir, el robot trabaja sin descanso. Eso causa que la productividad en una empresa, en un negocio pues se eleve. El robot no va a tomar errores como quizás puede ocurrir en el caso del talento humano, donde yo pues no sé, si estoy por ejemplo pasando una base de datos, digitalizando unos documentos, en cualquier momento se me puede ir mal un número o digitar mal un dato, cosa que no nos va a pasar con el robot. Si el robot está bien programado pues no comete errores, así que es muy asertivo, 100% de eficiencia. También pues tenemos otras ventajas, ¿no? No es intrusivo, no se necesita pues como cambiar las tecnologías o la infraestructura de la empresa o el negocio que se tenga, sino simplemente es hacer de cuenta que una persona viene a hacer su tarea en esos sistemas que ya están en la empresa, ¿cierto? Básicamente estoy diciendo es que el robot imita lo que el humano hace, o sea que no necesitamos nada nuevo en cuanto a tecnología ni infraestructuras. Es simplemente hacer lo mismo que yo ya hago, pero ahora no lo estoy haciendo con el teclado y con el mouse, sino el robot automáticamente hace esa actividad, ¿cierto? Entonces, bueno, dentro de esas ventajas, pues es ahorro de tiempo, de costos, de insumo, y sale a veces como el temor
o incluso los comentarios, pues de que si el robot está haciendo la tarea que yo hago, pues me va a dejar a mí sin trabajo. Y de hecho, pues hay que analizarlo más a fondo, porque si bien viene siendo cierto que las automatizaciones, incluso a nivel de programación, ya hoy en día hay software que hace software, ¿cierto? Y no quiere decir que los programadores se van a quedar sin trabajo, o que lo que yo programe, si yo le enseño al robot a hacer mis tareas y mis trabajos en la empresa pues donde yo aplique pues mis actividades, entonces ya no va a necesitar contratarme a mí esa empresa, porque el robot hace todo y 24/7 y sin salario, pues se podría decir, si acaso pagar la licencia del software. Pero más allá hay que analizar pues que la empresa, el negocio, por la implementación de este robot, pues está ahorrando un tiempo y unos recursos. Eso hace que la empresa crezca. Eso hace también que su oferta crezca, ¿cierto? Entonces, a su vez, el robot agiliza unas tareas, pero va haciendo que se necesiten nuevos roles y nuevos cargos. Además, va a haber tener que siempre contemplarse la necesidad de mantener esos robots, actualizar esos sistemas, renovar esas actividades, entre muchas otras cosas que inclusive pues hoy en día todavía no son propias de un robot, ¿cierto? Sobre todo en la parte de toma de decisiones y de análisis. También podemos decir que como ventaja dentro de las tecnologías de RPA se encuentra que es fácil de escalar. Como hemos dicho hace un momento, yo puedo automatizar desde el clic más sencillo, una tarea muy simple como redactar un documento o abrir una página web, hasta automatizar procesos completos, procedimientos completos en un negocio. Y esto también se debe gracias a que RPA es una tecnología muy evolucionada e incorpora otras tecnologías como lo son, por ejemplo, inteligencia artificial, analítica de datos, reconocimiento de texto, reconocimiento de imágenes. Todo esto hace que pues la tecnología pueda trascender en otras evoluciones industriales a futuro, ¿cierto? Es decir, muy probablemente vamos a tener mucho de qué hablar de los procesos de automatización robótica, y también vamos a tener mucho que escuchar en los próximos años de tecnologías como RPA. Bueno, para este caso en el curso pues hemos dicho que nos vamos a centrar en la herramienta de UiPath Studio. No diciendo pues que sea necesariamente la mejor del mercado, pero sí he tenido oportunidad de manejar su interfaz. Es bastante simple y sencilla de manejar, muy intuitiva. Como muy seguramente las otras soluciones también podrán tener sus ventajas, ¿cierto? Entonces, o podrán también ser muy fáciles de manipular. Sin embargo, bueno, vamos aclarando de que para esta ocasión voy a dar a conocer específicamente la herramienta de esta empresa, y en otras entregas quizá podamos trabajar otras marcas para también tener un poco más amplio el espectro de herramientas que se tienen en este tipo de soluciones. Y pues por mencionar algunas, digamos, pueden ser ventajas que tienen en este caso UiPath, es que revisando su página oficial ellos se encuentran en la lista Forbes. En esa lista inclusive categorizan las empresas que ofrecen servicios en la nube, las 100 mejores empresas, por ejemplo, de servicios en la nube, y UiPath sale de número 3 en cuanto a servicios de automatización, contrastado pues con otras empresas que ofrecen otros servicios en la nube, ¿cierto? Entonces es bastante importante y tiene un gran mercado. Bueno, pero ¿qué se puede hacer con esta herramienta? ¿Qué se puede hacer con las automatizaciones en todo el compendio de soluciones que ofrece UiPath? Y en general, pues con las herramientas de automatización o de RPA, pues ¿qué se puede hacer? Nosotros podemos aplicar automatizaciones a procesos de nómina, para el pago automatizado de la nómina. La persona puede dejar, por ejemplo, el robot programado 6 de la tarde que salga de su jornada laboral, y al otro día a las 6 de la mañana que llegue, pues ya encontrar que el proceso de nómina se pagó pues a sus empleados. Pueden ser 1000, 2000, 5000 empleados, y digamos que en ese sentido es una gran ventaja porque el robot va a actuar mucho más rápido que nosotros y sin errores. También puede utilizarse automatizaciones para la actualización de datos en formularios, renovación de contratos, procesos de cartera o de cobro,
por ejemplo, para generar informes de incumplimiento cuando ciertas variables se cumplen o condiciones se cumplen, automáticamente generar informes o reportes o notificaciones y enviarlos a los clientes o a los colaboradores o al que corresponda. También es muy utilizado en los sistemas de PQRs, de quejas y reclamos. Así que bueno, por poner algunos ejemplos. ¿Y en qué sector, cierto? ¿En qué sectores puede aplicar la automatización? Bueno, realmente casi que todo, ¿cierto? Casi que todo lo que manualmente una persona puede hacer en un sistema de cómputo, un robot lo puede replicar. Pero por poner aquí a grandes rasgos, cuáles sectores podrían ser como los más típicos en donde se le saca mucho provecho pues a este tema de automatización, pues está el sector servicios, sector financiero, sector tecnológico, sector manufactura, sector ventas, sector gobierno, sector educación y el sector salud, ¿cierto? Digamos que en ese orden de ideas, pues como hemos dicho, casi que cualquier tarea que es capaz de hacer una persona, un robot puede imitarla. También se le da ese concepto en RPA, pues como la imitación de un humano, pues a través de un software. Pero además de estas características, miremos otras que digamos enmarcan cómo funcionan estas automatizaciones. Y es empezando en un negocio, en una entidad, o en una empresa o en una actividad que yo necesite hacer, empezando a revisar qué sí se puede automatizar y qué cosas no son tan fácilmente automatizables, ¿cierto? Pues cuando hablamos de automatización, hablamos de un proceso el RPA aplica a la automatización revisando procesos que son repetitivos, que siempre manejan como la misma estructura de datos, que los pasos son similares o iguales en cada vez que se ejecuta esa tarea y no al revés. Si por ejemplo hay una tarea que cada vez que yo la ejecuto tomo una decisión diferente o cada vez que se desarrolla esa tarea contempla formularios diferentes, estructuras de datos diferentes, diferente tipo de información llega con cada ejecución de la tarea, ese tipo de actividades son mucho más complicadas de automatizar. Digamos que en general seguimos las siguientes reglas. Lo que sí es fácilmente de automatizar, pues son las actividades o tareas que están basadas en unas reglas específicas, como que ya hay un paso a paso que se hace cuando se desarrolla esa tarea, que sea repetitiva, que tenga entrada de datos estandarizada y que sea estable, ¿cierto? Más bien vamos a decir que algo complejo o más difícil para lograr automatizarlo es aquellas tareas que son que contemplan numerosos escenarios, numerosas tomas de decisiones, numerosa cantidad de software y diferentes aplicaciones para una misma tareita. Entonces, entre más complejo pues se vuelve esa cantidad de entradas diferentes de datos y que no lleven una estructura similar, pues se va volviendo más complejo la automatización. Además, también hay que aclarar que hay varios niveles de automatización en el sentido de la implementación y de la solución que se busca. Hay una automatización que viene desde el usuario o desde la persona que maneja los procesos, pues digamos el trabajador o el colaborador de la entidad, y otra perspectiva que se tiene ya más corporativa. Entonces me explico acá. La automatización como se puede realizar desde actividades muy sencillas hasta procesos complejos, dependiendo pues esa complejidad, pues se puede o no tener necesidad de un experto para la implementación de esa automatización. Cuando lo vemos desde el punto de vista de los colaboradores, se refiere a esa automatización que se va escalando poco a poco. Bueno, y para finalizar el video del día de hoy vamos a revisar el concepto de hiperautomatización, que también está dentro de UiPath en su academia. Hemos dicho que vamos a manejar el software de esta empresa para construir nuestros bots en este curso, pero no solamente se ofrece un software para la construcción de los bots como tal, o digamos para automatizar tareas de escritorio como tal, sino que pues también se tiene una gran gama
de soluciones para lograr una automatización completa en un negocio y llegar a un estado ideal de automatización donde casi que todos los procesos los podemos tener automatizados. Pero eso, digamos, es un recorrido completo. Aquí tenemos como una pista. Esto lo he sacado de la UiPath Academy. También los invitaría. Aquí les voy a dejar el link de su sitio oficial y de la academia. En la UiPath Academy pues se ofrecen cursos gratuitos en inglés y en otros idiomas sobre cada una de las herramientas de las soluciones que ellos tienen y adicionalmente pues ejercicios y prácticas con cada uno de estos programas. De alguna manera podemos decir que en este curso es casi que una abstracción, un resumen completo de lo que es la herramienta Studio, que es básicamente con la que construimos los robots. Pero echémosle un vistazo general a cuáles son las soluciones que se ofrecen y qué es esto de la hiperautomatización. Entonces digamos que más allá de automatizar una tarea sencillita, yo puedo automatizar todo un proceso completo en el negocio, pero para eso voy a seguir como unas fases. Al menos desde las fases que se proponen aquí en UiPath, pues perdón, tenemos, digamos, una etapa inicial donde se revisa, se analiza y se hace un estudio profundo de cuáles de las tareas y de los procesos que lleva la empresa o la entidad al negocio son fácilmente automatizables, o cuáles de los que son más complejos de automatizar se puede reestructurar el manejo que se le da a la información, no cambiando los equipos, ni los computadores, ni las redes, sino cambiando la forma en que se tratan los datos quizá, para adecuarlos y que sean mucho más fácil de automatizar, ¿cierto? Entonces es en esa primera fase, digamos que la llamamos ahí pues en la UiPath Academy, lo llama como el Discovery, que es donde se descubre qué tareas y qué procedimientos pueden ser fácilmente automatizables en un negocio. Recordemos que aquí estamos hablando de una hiperautomatización, es decir, nuestra meta final es automatizar por completo un procedimiento o un proceso o inclusive pues a nivel de toda la empresa o el negocio en general. Entonces empezamos con esa fase de Discovery y para ello se tiene varias soluciones. Dentro de esas está Automation Hub, hay un proceso de minado de datos, hay una aplicación allí que se llama Process Mining, hay otra que se llama Task Mining y Task Capture. Esas herramientas también incluyen soluciones como inteligencia artificial, que es básicamente software que se instala en las redes y en las plataformas que ya el negocio utiliza para analizar en su día a día cómo fluye la información, qué aplicaciones se utiliza, cómo fluyen los datos y luego arroja un informe donde dice estas tareas son fácilmente automatizables o son posibles de automatizar. Bueno, además pues tenemos otra fase que es la fase del build o básicamente donde se construye el robot. Porque en el Discovery ya tenemos como un análisis juicioso y descubrimos pues básicamente qué tareas vamos a automatizar, así que cuando vamos a construir el robot nosotros ya sabemos qué es lo que queremos que haga ese robot, ¿cierto? En esta fase del build también tenemos soluciones como Studio o Studio X. Realmente los dos son el mismo software, sino que consisten en diferentes perfiles o digamos tiene diferentes enfoques. Studio sería como un perfil más adecuado a un programador y Studio X sería un perfil más adecuado a una persona digamos convencional o usuario ofimático. Luego de la etapa del build o de la construcción de los robots, vamos a tener una solución que nos ayuda a integrarlos, a administrarlos y digamos aprovisionarlos en la nube. Entonces a través de una plataforma que se llama Cloud Platform y con su solución Orchestrator digamos cargamos y disponemos de los robots que se construyeron para poder ser utilizados inclusive no solo en la máquina donde se desarrollaron, sino en cualquier tipo de plataforma de equipo de cómputo pues que el usuario acceda. Entonces bueno, en esta etapa de Manage básicamente se hace esa coordinación de aprovisionar los robots en nube, disponerlos, también revisar cuándo se ejecuta uno, digamos en qué contexto se desarrolla la actividad de un robot, ¿sí? Pueden haber como escenarios o escenas
diferentes relaciones entre los robots, porque de pronto uno tiene que ejecutarse primero que otro. Bueno, entonces entre muchas cosas se pueden programar, disponer y caracterizar los robots dentro de esta plataforma de Orchestrator. En alguna de las sesiones podemos ver algo básico del Orchestrator y hacer una práctica básica. Bueno, luego tenemos la etapa donde los robots se ejecutan, o el run, que es básicamente donde ellos ya desarrollan la tarea para la cual fueron programados. Pero esa ejecución genera cierta estadística que también hay que medirla. También se genera una intercolaboración entre personas y robots. Así que tenemos en el Engage con una solución que se llama Action Center, esa administración colaborativa que va a haber entre personas y robots. Pueda que algunas tareas que el robot esté desarrollando lleguen hasta un punto donde sea necesario la revisión humana o que la persona realice cierta acción. Entonces el robot puede esperar esa acción por el humano a tomar, y mientras tanto se va a ir a hacer otras tareas, ¿no? El robot puede estar programado para más tareas. Y cuando ya la persona ejecute lo que necesita, pues el robot retoma y termina ese trabajo. Bueno, eso digamos que la forma de coordinarlo se puede hacer dentro de este tipo de soluciones como Action Center. Luego pues también hay que arrojar una estadística de las mediciones realizadas para lograr ver el impacto que se tuvo por la ejecución de los robots y de las automatizaciones. ¿Qué tanto provecho tuvo el haber implementado esos robots? Y dentro de otras tomas de decisiones como qué hay que mejorar, qué se le puede mejorar, en qué robots hay como fallas que pueden corregirse, entre muchas otras datos que se pueden contemplar allí. Entonces, como vemos, es una solución muy compleja y completa, pero que pues es accesible a cualquier tipo de negocio y claramente nos va a traer unas ventajas de ahorro en tiempo, en procesos y en productividad, en eficiencia y en eficacia. Bueno, por hoy esto ha sido todo. Ya los invito a que sigamos conectados con las demás entregas para que comencemos a trabajar en la interfaz de StudioX. Nos vemos.